bloqueadores diuréticos, digitálicos y vasodilatadores. Cuando hablamos de medicamentos en cardiología, tenemos que hablar de cuáles son los mejores medicamentos para el paciente. Los mejores son aquellos que mejoran la calidad de vida, es decir, mejora los síntomas. Y después mejora la sobrevida, es decir, viven más. Entonces, por eso hay un orden. Si yo le digo los que mejoran la calidad de vida y la sobrevida son IECAS o ARA2, beta bloqueadores, y entre los diuréticos tenemos la espironolactona. Obviamente estos tres medicamentos mejoran la calidad de vida y la sobrevida del paciente. Sí, entonces son IECAS o ARA2, beta bloqueadores y espironolactona. Y el diurético es necesario cuando hay retención hídrica, pero no mejora los síntomas, es decir, la calidad de vida, pero no la sobrevida. Igual que los digitálicos y los vasodilatadores. Entonces, por eso hay un orden de prioridad. IECAS o ARA2, beta bloqueadores y espironolactona como en primer lugar. ¿Por qué? Porque son los que mejoran la calidad de vida y la sobrevida. Pero los demás entonces sí mejoran la calidad de vida y son necesarios. Entonces ya habíamos hablado de la digoxina, que al final de cuentas, la digoxina dijimos que interfiere con la bomba de ATP-ASA de sodio-potasio y se incrementa el sodio intracelular. Y por medio de un intercambiador calcio-sodio, ingresa el calcio a la célula, por lo tanto, aumenta la contractilidad, es decir, son inotrópicos positivos. E interfiere con la actividad vagal. Por lo tanto, decimos que los digitálicos son cronotrópicos negativos, baja la frecuencia cardíaca. E inotrópico positivo, es decir, aumenta la contractilidad. Tiene una vida media de 36 a 46 horas. Eso quiere decir que si lo diéramos diariamente, el paciente se va a intoxicar. Por eso es que se requiere descansar 2 veces por semana, ya sea sábado y domingo o jueves y domingo. La cosa es que el paciente entienda que 2 días a la semana hay que suspender. Se necesita una dosis de impregnación. La digoxina viene en ámpulas, solo hay una presentación, 0.500 miligramos. Se da una ámpula IV cada 8 horas, es decir, 1.5 en total, en 24 horas. Y el de mantenimiento es una tableta diaria. Las únicas presentaciones es tableta de 0.25 miligramos todos los días de la semana y se descansan 2 días. Es decir, de lunes a viernes, descanso sábado y domingo o descanso jueves y domingo. Hay que impregnarlo y también podemos obtener sus niveles séricos de 1 nanogramo 6 a 8 horas después de haber tomado la digoxina. ¿Podemos impregnarlo lentamente? Pues sí se podría. ¿Cómo? Si las tabletas vienen de 0.25 miligramos. Y necesitamos 1.5 miligramos, necesitaríamos ¿cuánto? 6 tabletas. Entonces le daríamos una tableta cada 8 horas por 2 días. O una cada 12 horas por 3 días y después ya que toma una diaria. Esa es la otra opción. En el hospital, como es urgencia, una ámpula IV cada 8 horas de 0.5 miligramos. Esto de la natosis 2C es un medicamento que había anteriormente. Eso viene de 0.4 miligramos, una cada 8 horas, pero más difícil de conseguir. O la guavaína nada más por historia. Piensen, su efecto inicia de 5 a 10 minutos y efecto máximo a los 60. Quiere decir, a los 60 ya no teníamos. Había que poner una guavaína más una digoxina.
Por eso es que ya no se emplea. Los pacientes que toman digoxina pueden intoxicarse. Y si los insectos se intoxican, van a tener manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos o diarrea. Pero también el síntoma clásico es visión amarillenta, que le llamamos xantopsias. Recordar que si un paciente lo toma muchos tiempo, muchos meses o años, puede llegar a tener ginecomastia, que habitualmente no lo vemos porque el paciente que le damos digoxina habitualmente está en clase 3 o más. ¿Por qué se intoxican? La causa más común que se intoxiquen por digoxina. Una mala indicación. Si tiene enfermedad renal crónica o aguda, no podemos dar digoxina. ¿Por qué? Porque se elimina por vía renal. Si lo damos, pues se va a intoxicar. Como es común que estos pacientes estemos dando diuréticos, y si no damos espironolactona, pueden tener hipocalemia y se va a intoxicar con las dosis habituales de digoxina. Si tienen hipoxia severa, también es mala indicación, no se debe de dar. Cuando se intoxica un paciente con digoxina, puede tener ritmo nodal o bloqueos AB de distintos grados. Pero la alteración electrocardiográfica más común son extrasístoles ventriculares aisladas, que pueden evolucionar a taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Y hay una arritmia específica cuando un paciente se intoxica con digoxina, no siempre la presentan, que es la taquicardia auricular con bloqueo AB. Cuando un paciente toma digoxina, vemos el electro y sospechamos que está tomando digoxina. ¿Por qué? Porque tiene el desnivel negativo de concavidad superior del segmento ST, que algunos llaman cubeta digitálica. Este electro que están viendo ustedes aquí donde estoy mostrando, hay un desnivel negativo de concavidad superior, que le llaman cubeta digitálica y significa efecto digitálico. Y este paciente está intoxicado, sí, porque tiene ritmo nodal, o sea, no tiene P. Y si no tiene P, tiene ritmo nodal. Y el QRS es estrecho. Nuevamente, fíjense, esta es la cubeta digitálica o desnivel negativo de concavidad superior. Aquí vemos que tiene ritmo nodal porque no tiene P y hay una extrasístole ventricular. Un ritmo nodal y una extrasístole ventricular. Entonces tiene extrasístoles ventriculares en un ritmo nodal. Este paciente en cualquier momento puede entrar en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte del paciente. ¿Por qué? Porque la extrasístole está cayendo sobre la rama descendente de la onda T, lo que se llama fenómeno de la R sobre T. Y esto desencadena taquicardia ventricular. Conclusión entonces, el desnivel negativo de concavidad superior no significa intoxicación, pero si tiene algún tipo de arritmia, entonces está intoxicado. Hay que cuidarse porque los pacientes que toman digoxina hay que cuidar bien el potasio, porque si se baja, se puede intoxicar con dosis habituales. No dar enfermedad renal crónica, está contraindicado. Algunos fármacos también elevan la intoxicación, predisponen a la intoxicación digitálica, por ejemplo, los calcio antagonistas del tipo del verapamil, amiodarona o quinidina, que son otros fármacos. En algunas otras situaciones disminuyen el efecto de la digoxina, como el hipertiroidismo. Conclusión, entonces, podemos decir que la digoxina, también llamado digitálicos, glucósidos cardíacos, la presentación que tenemos es la digoxina, ámpula de 0.25 miligramos, tableta de 0.25 miligramos. Dosis de impregnación, una ámpula cada 8 horas. Quiere decir que lo vamos a impregnar en 24 horas. Tiende a acumularse, por lo tanto debe descansarse 2 veces a la semana.
habitual sábado y domingo o jueves y domingo. Si tiene enfermedad renal crónica, no puedo dar digoxina. Entonces, antes de dar digoxina, necesito tener que la creatinina sea normal. Dos efectos fundamentales de la digoxina: cronotrópico negativo e inotrópico positivo. Los estudios que se hicieron anteriormente, fíjense, este estudio del JAC, publicado en el JAC 1993. Actualmente ya no se pueden hacer estudios en los que un paciente le daban el medicamento y a otro le daban placebo. Ya no se puede hacer eso. Ahora a uno le dan el medicamento y a otro le dan los medicamentos que se cuenten para ver si mejora más o no. Entonces, ¿qué se vio en los estudios de digoxina? Piense bien. Mejora la clase funcional, es decir, los síntomas lo mejora en relación al placebo. ¿Qué pasaba con la mortalidad? Se morían igual los que tomaban digoxina y los que no tomaban digoxina. Entonces alguien puede decir, ¿son buenos o son malos? Podríamos decir que hay una indicación específica, nada más. La indicación precisa actual de digoxina es insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Ese era aquel paciente que encontramos cardiomegalia, retención hídrica, más fibrilación auricular. Es la indicación. La digoxina es un medicamento que cada vez se está empleando menos. Sin embargo, si encuentro un paciente con insuficiencia cardíaca, clase funcional 3, taquicardia, cardiomegalia, galope, fibrilación auricular, se la puedo dar para bajar esa frecuencia auricular tan rápida que tienen la mayoría de los pacientes. Pero para bajarle la frecuencia cardíaca, no crean que se la van a bajar a la primera dosis, hay que impregnarlo. Eso quiere decir que necesito 24 horas. Es común a veces que quiere uno bajarle la frecuencia cardíaca a la primera dosis. Por más digoxina que yo le ponga a una velocidad mayor, no le voy a bajar la frecuencia cardíaca. La digoxina decimos que es lenta y segura, quiere decir, ¿quieres controlar la FA, bajarle la frecuencia a la FA y mejorar los datos de insuficiencia cardíaca? ¿Necesitamos qué? 24 horas, una ámpula IV cada 8 horas. Aunque lo puedes intoxicar dando dosis mayores, lo mejor es una ámpula IV cada 8 horas. Si mi paciente tuviera solo cardiomegalia y no tuviera FA, le puedo dar digoxina, sí, pero no es la indicación precisa. Le daríamos mejor otros medicamentos, aunque existe esa posibilidad, sí. Ahora vamos a hablar de algunas sustancias simpático-miméticas, ya que estamos hablando de digoxina, que dijimos que mejora la calidad de vida, pero no mejora la sobrevida. Es decir, viven igual los que se les da digoxina y los que no se les da. Pero dijimos que es inotrópico positivo y cronotrópico negativo. Entonces, estas aminas simpático-miméticas que vamos a hablar son sustancias que se usan a diario en un hospital cuando el paciente está grave. Tenemos la noradrenalina, la dopamina y la dobutamina. Fíjense que la adrenalina tengo la impresión que está desplazando actualmente a la dopamina. Pero hay que conocer las dos. Estos medicamentos solo se emplean en insuficiencia cardíaca clase funcional 3 o en pacientes que están muy graves. Primero vamos a hablar de la dopamina. Cuando un paciente llega grave, le ponemos volumen, le subimos la presión, pero si no sube, vemos que hay otros factores agregados y queremos subirle la presión arterial después de que está hidratado. Primero el volumen. Si la presión sigue baja, entonces podemos dar dopamina.
Pero la dopamina tiene el efecto de acuerdo a la dosis. Llamamos dosis dopa, dosis beta y dosis alfa. Algunos dudan de eso de la dosis dopa, pero muchos libros la mencionan. Por ejemplo, en Guadalajara dice que dosis dopa de 2 a 4 microgramos kilogramo minuto. Vasodilatadores Plavnico. Hicieron muchos estudios en los pacientes con enfermedad renal aguda, con lesión renal aguda, para mejorar la perfusión renal, pero está en desuso actualmente porque no se vio que evoluciona iguales con o sin dopamina. Efecto beta de 5 a 10 microgramos kilogramo minuto, fundamentalmente inotrópico. Y efecto alfa, 10 microgramos kilogramo minuto, es inotrópico más vasoconstrictor. ¿Cómo? Hay que saber cómo vamos a emplear la dopamina, fíjense bien. Cada ámpula trae 200 miligramos, se ponen 2 ámpulas. Entonces tengo 400 miligramos. La aforo en 250 de solución glucosada al 5%. A esta concentración, cada microgota contiene 26.6 microgramos. Entonces es fácil. Si yo sé qué quiero, dosis beta, dosis alfa. ¿Qué es lo que quiero? Quiero aumentar la frecuencia cardíaca, le doy beta. Quiero aumentar la presión arterial, le doy dosis alfa, es decir, de 10 microgramos o más. Dosis la que yo ponga, más el peso del paciente sobre 26.6. Y entonces ya pongo la bomba de infusión continua, lo que me dé. Esas son, dice microgotas, pues esos son los mililitros que le voy a poner. Si, por ejemplo, me da 16 microgotas por minuto, quiere decir que le voy a poner 16 mililitros hora a la bomba de infusión continua. Ese medicamento se debe poner bomba de infusión continua. Fácil, entonces, 400 miligramos de dopamina, que son 2 ámpulas, aforada en 250 de solución glucosada al 5%. Sabemos que cada microgota contiene 26.6 microgramos, por lo tanto, dosis por el peso sobre 26.6. La dopamina actualmente la usamos en muchos pacientes muy graves para aumentar la presión arterial, por lo tanto, vamos a usar dosis alfa de 10 microgotas por minuto. Si quiero aumentar un poco la contractilidad de 5 a 10, ¿pero qué sucede? De 5 a 10 decimos que es inotrópico, pero a medida que yo le voy aumentando, aparte de que aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia cardíaca. Y puede aumentar o no la presión arterial. Entonces, para irlo titulando es la dosis, le pongo dosis inicial de acuerdo a lo que yo quiera. Aumentar la contractilidad, subir la presión arterial. Lo que me dé, entonces veo en el monitor, necesitamos que este paciente esté monitorizado. Si sube la frecuencia cardíaca, le podemos bajar arriba de 100, ¿verdad? Entonces le bajamos un poquito la dosis. Si queremos subir la presión y vemos que a veces está hipertenso, le vamos bajando la dosis. Y si no sube, se la vamos subiendo. Quiere decir, hay que guardar un equilibrio entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero más o menos la dosis para empezar es de 5 a 10. Es inotrópico positivo y arriba. Pero claro, también va a ser cronotrópico. Aumenta la contractilidad y aumenta la frecuencia cardíaca. Dosis de 10 o mayor. También va a aumentar la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, de acuerdo a la presión arterial y la frecuencia cardíaca, es como vamos titulando la dosis, es decir, le vamos aumentando o disminuyendo, empezando con la dosis que ya le calculamos de acuerdo a lo que queremos. Sin embargo, actualmente usamos más la dopamina, fíjense, en lugar de dopamina, usamos más la norepinefrina. Antes usaba menos porque no había. Ahora tenemos noradrenalina.
ámpulas de 4 miligramos. Agarramos 2 ámpulas, son 8 miligramos, y la ponemos en solución salina al 0.9%, 100 mililitros, es decir, 1 mililitro tiene, a ver, fíjense bien, ponemos 4 y 4 son 8, 8 miligramos en 100 mililitros, cada mililitro, ¿cuánto tendrá? 0.8. Y esta es más fácil, empezamos a 8 mililitros hora y le vamos subiendo o bajando de acuerdo a la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Muchos prefieren ya la norepinefrina en lugar que la dopamina. Muy fácil, 2 ámpulas, 8 miligramos en 100. Por lo tanto, cada mililitro tiene 0.8 miligramos. Iniciamos a 8 mililitros hora y le vamos y con bomba de difusión continua, le vamos aumentando o disminuyendo. Ya no nos preocupa tanto el peso. Y de acuerdo a frecuencia cardíaca y presión arterial, aumentamos o disminuimos la dosis. Ahora vamos a ver la dobuta. ¿Qué es la dobutamina? La dobutamina es un inotrópico positivo, le llamamos el inotrópico positivo de excelencia, es decir, aumenta fundamentalmente la contractilidad miocárdica, pero produce vasodilatación. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca clase 3-4 que baja la frecuencia, la presión arterial, y queremos aumentar el inotropismo, entonces vamos a darle primero dopamina o norepinefrina, le subimos la presión y después ponemos dopamina. Porque son pacientes que tienen la presión baja, no la podemos dar. Dobutamina, ¿por qué? Porque va a bajar la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Primero le damos norepinefrina o dopamina para aumentar la presión arterial. Y entonces ya podemos combinar la dobutamina. Por lo tanto, ustedes van a ver a pacientes que tienen 2 bombas. Una con norepinefrina o dopamina más dobutamina, cuando queremos mayor contractilidad miocárdica. Dobutamina, sustancia sintética de acción inotrópica positiva, que estimula directamente a los receptores beta-adrenérgicos, pero produce vasodilatación. Aquí es muy fácil, viene de 250 miligramos. Ponemos 2 ámpulas, 500 miligramos, la aforamos a 250 mililitros de solución glucosada al 5%, igual que la anterior. Y aquí la constante es 33.3, dosis por peso 33.3. Realmente la dobutamina lo que queremos así en promedio son de 6 a 8 mililitros hora. Es el promedio donde responde la mayoría de los pacientes, si es que van a responder, de 6 a 8. Pero entonces, de acuerdo a las dosis peso, le iniciamos y ya vamos igual. De acuerdo a la frecuencia cardíaca, le vamos aumentando o disminuyendo. Teniendo en cuenta que tanto la dopamina, la dobutamina y la norepinefrina, si nos pasamos de dosis, puede ser que la frecuencia cardíaca se eleve mucho, por lo tanto hay que bajarle, pero también empiezan a aparecer extrasístoles ventriculares. Entonces, si aparecen extrasístoles ventriculares por aumento del automatismo ventricular, hay que bajarle la dosis. Entonces, tenemos en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, más arritmias ventriculares. Y actualmente estamos usando el levosimendan. El levosimendan se considera actualmente el inotrópico. Anteriormente era la dobutamina. Actualmente se emplea más el levosimendan. El levosimendan, que actúa como sensibilizador del calcio a nivel de la troponina T. El levosimendan, el problema actual es que es caro. Caro, vale como 10,000 o un poquito más cada ampolleta, que se aplica para 24 horas. Es más, el levosimendan muchos médicos, ¿verdad? Sobre todo cardiólogos particulares, les citan cada 3 o 4 meses a sus pacientes con falla cardíaca
Lo internan 24 horas, le ponen Simendam. Dicen que para mejorar la contractilidad y que le dura más o menos ese tiempo. No es de extrañarse que el levosimendan, sobre todo en forma particular. En las instituciones lo damos, sí, pero es muy raro que tengamos por el costo. Pero es el mejor inotrópico que se está empleando. Una ámpula se pone en 24 horas. Ahora, vamos a hablar de algo que habitualmente no tenemos, solo ocasionalmente, lo que se llama milrinona o amrinona, para que no me pregunten. Estos son bloqueadores de la fosfodiesterasa que tienen efectos inotrópicos positivos y produce vasodilatación arteriovenosa. Pero, ¿qué sucedió en sus estudios? Siempre se emplearon en clase 3 y 4, donde la mortalidad, fíjense, clase 4, donde la mortalidad es muy alta. Aquí no dice fracción de expulsión de 35%. Sabemos que la supervivencia, mejoran a veces la calidad de vida, pero la supervivencia disminuye. En los estudios se vieron que se morían más en los que se emplearon estos medicamentos que a nivel placebo. Claro, la mortalidad es que este paciente es clase 4 y la clase 4 habitualmente tiene una mortalidad muy alta. En cualquier medicamento que empleemos, como ya no hay reserva cardíaca, lo más probable es que no responda. Entonces aquí el estudio no sabe si realmente fue porque el medicamento no debe de darse. Por lo tanto, como todavía hay algunos de esos medicamentos, se llegó a la conclusión que pueden aumentar la mortalidad, mayor seguridad de dosis bajas y solo utilizar insuficiencia cardíaca refractaria. Quiere decir que si algún hospital hay amrinona o milrinona, solo se le va a dar a clase funcional 4, donde sabemos que la mortalidad es muy alta, pero si quisiéramos darle algún inotrópico bloqueador de la fosfodiesterasa 2, se lo podríamos dar siempre y cuando tuviéramos. Podemos concluir que la dopamina, su efecto es de acuerdo a la dosis. De 2 a 4, efecto dopa, vasodilatadores plásmicos de 5 a 10. Fundamentalmente inotrópico también, acuérdense, es cronotrópico. Y más de 10, los efectos inotrópico, cronotrópico más o vasoconstricción. La constante de dopamina es 26.6. Dobuta, inotrópico de excelencia, pero produce vasodilatador. Su constante es 33.3. Actualmente el mejor inotrópico que podemos dar es el levosimendan. Una ámpula en 24 horas. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, amrinona, milrinona, solo clase funcional 4 y alta mortalidad. Vamos a ver ahora vasodilatadores de predominio venoso. Como ustedes están viendo, estamos del grupo de medicamentos. Ya vimos digoxina, estamos viendo los últimos y después veremos los primeros. Pero la digoxina llegamos a la conclusión que mejora los síntomas, es decir, la calidad de vida, pero no la sobrevida. Indicación precisa solo hay una actualmente. Insuficiencia cardíaca congestiva venosa más fibrilación auricular. No hay otra indicación. Y ahora vamos a ver vasodilatadores. Ahora fíjense en quiénes vamos a dar vasodilatadores de predominio venoso. Se llaman vasodilatadores de predominio venoso porque dilatan vénulas, pero también dilatan las arteriolas. ¿Cuáles son este grupo de medicamentos vasodilatadores de predominio venoso? Todos los que se llaman nitroglicerina y nitratos. Entre ellos el isosorbit, que no se llama nitratos, ¿verdad? Nitroglicerina y nitratos. Tenemos nitroglicerina
en parches sublingual o IV. Y el isosorbit hay de 10 y de 5, 5 sublingual y 10 oral. En caso que no tuviéramos isosorbit de 5 y tuviéramos de 10, se puede partir la mitad y dar 5 sublingual. Mejoran los síntomas, pero no mejoran la supervivencia. Por eso están en los últimos lugares. Pero ¿en quiénes vamos a dar? Primero vamos a ver qué hacen. Los vasodilatadores de predominio venoso, que son los nitratos, aumentan el óxido nítrico. Actúan a través del guanilato ciclasa, aumentando el GMP cíclico, por lo tanto disminuye la entrada de calcio a la célula y producen vasodilatación. Entonces, su efecto fundamental de los nitratos son vasodilatación. ¿Qué dilata? Fíjense bien. Predomina vasodilatación venosa, por lo tanto disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga. Es lo que dice acá. También producen vasodilatación coronaria. Fíjense bien que la letra es más grande aquí, acá más chiquita y por último más chiquita. Produce vasodilatación coronaria, por lo tanto mejoran la perfusión miocárdica. Y producen vasodilatación arteriolar, disminuyendo la poscarga. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque entonces, fíjense, los nitratos bajan la presión arterial. ¿Por qué? Porque dilatan las venas, disminuyen la precarga y la poscarga. Por lo tanto, baja un poquito las resistencias periféricas y el paciente va a bajar la presión arterial. Pero son buenos porque aumentan la perfusión coronaria. De ahí que hay una indicación precisa para los nitratos cuando hay falla cardíaca. Cuando tienen falla cardíaca, pero el paciente la causa de esta falla cardíaca es cardiopatía isquémica, es decir, cuando el paciente tiene dolor de tipo isquémico miocárdico, tiene isquemia miocárdica. Entonces, es su indicación. Pero los nitratos en la historia se vio que tenían un efecto que se llama de tolerancia en farmacología. ¿Qué es este efecto que llamamos tolerancia en farmacología? Es la disminución del efecto de un fármaco al administrarlo en forma prolongada. Anteriormente teníamos el pentaeritritol, un nitrato de 75 miligramos y había otro de 120, que producía vasodilatación, como lo estamos mencionando. ¿Y qué sucedía después de varios tiempos? El efecto ya no tenía efecto este medicamento. Por lo tanto, se llegó a la conclusión, después salieron los nuevos nitratos que son de 5 y de 10, que llamamos isosorbit de 5 y de 10 miligramos. Este efecto, ¿cómo puede desaparecer? Dice, desaparece en 24 horas al suspender el fármaco y se puede evitar ¿cómo? Utilizando la menor dosis posible, dosis eficaz y provocando niveles plasmáticos discontinuos. En la fase aguda, por ejemplo, puedo dar isosorbit de 10 miligramos una cada 8 horas. Pero cuando se va a su casa el paciente a largo plazo, lo mejor es dar una tableta al día o máximo una tableta cada 12 horas. ¿Cuándo se lo voy a dar? De acuerdo a la clínica del paciente. Si el paciente tiene dolor tipo isquémico en la mañana, se lo doy en la mañana. Si el dolor le aparece en la noche, pues solo le doy la dosis en la noche. Es mejor dar una dosis que dar 2. A veces se da 2, pero nunca 3, porque cuando se da a largo plazo, su efecto disminuye. Dijimos que baja la frecuencia cardíaca. Perdón, no la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. Por lo tanto, ¿cuándo no lo vamos a dar? ¿Quién me puede decir cuándo no dar un nitrato? ¿Cuál sería su contraindicación? Disminuye la precarga, la poscarga y aumenta la perfusión coronaria. ¿Por qué? Porque dilata las arteriolas
las vénulas, las arteriolas sistémicas y más las arterias coronarias. ¿Cuándo no darlo? Cuando mi paciente tenga hipotensión arterial. Si tiene hipotensión arterial, no se debe de dar. Tampoco debemos de combinarlos con medicamentos que produzcan vasodilatación siempre y cuando la presión no esté baja. Cuando salieron los medicamentos como el Viagra, Sildenafil, que son vasodilatadores venosos, que se usan en la disfunción eréctil, muchos pacientes que tomaban estos medicamentos y tomaban nitratos se infartaban. Es decir, son pacientes que ya tenían cardiopatía isquémica que tomaban nitratos. Pero como le daban otro vasodilatador, es decir, el fármaco para disfunción eréctil como la Viagra o sildenafilo, que producen vasodilatación venosa, pues se colapsaba la arteria coronaria y obviamente se desencadenaba un infarto. Pero eran pacientes predispuestos. De ahí que los nitratos no los debemos de dar en pacientes que tengan hipotensión arterial o que estén tomando fármacos para disfunción eréctil. Entonces podemos concluir que los nitratos van a estar indicados cuando tengamos pacientes que la causa sea insuficiencia cardíaca, pero la causa sea cardiopatía isquémica y que tengan dolor de tipo isquémico, es decir, angina de pecho. Y lo mejor es darlo con la menor dosis posible en forma discontinua, es decir, máximo 10 miligramos cada 12, o de preferencia 1 cada 24 horas, ya sea en la mañana o en la noche, de acuerdo al momento que el paciente tenga el dolor, o que ya sabe el que le va a dar antes que le dé. O puede ser a demanda, es decir, cuando él tenga dolor se pone una tabletita, ya sea de la nitroglicerina sublingual o un isosolvil de 5 miligramos sublingual. Anteriormente, fíjense que decíamos que si tenía si tenía dolor precordial, diéramos una tabletita de 5 miligramos sublingual, una cada 5 minutos, 3 dosis. Ahora no. Ahora decimos sí, dale, tómale la presión y si está arriba de 90, 60, dale una tabletita sublingual. A los 5 minutos, a los 5, 10 o 15 minutos, tómale otra vez la presión. Si persiste el dolor y la presión arterial está arriba de 90, 60, puedes darle otra dosis. Y a los 15 minutos pudiera darle otra dosis, sí, siempre y cuando la presión arterial esté arriba de 90, 60. Entonces, no podemos dar los nitratos. Sí, cuando veamos cardiopatía isquémica va a ser igual. Ya habíamos comentado que los infartos inferiores tienden a tener hipotensión y bradicardia. Por lo tanto, en los infartos inferiores no damos nitratos. ¿Por qué? El nombre lo está diciendo. Tienen la presión arterial baja, hipotensión y bradicardia. Por eso no se dan nitratos en los infartos inferiores. Bueno, por ahora ahí lo vamos a dejar. Mañana continuamos con tratamiento para la falla cardíaca. Preguntas o comentarios. Entonces, conclusión, vimos digoxina, simpático, dopamina, dobutamina, norepinefrina y levosimendan. Norepinefrina usamos cada vez más en lugar de, porque sube mejor la frecuencia cardíaca, un poquito menos efectos colaterales, pero es igual. Aumenta la frecuencia, al final de cuentas son sustancias adrenérgicas, ¿verdad? Que estimulan los receptores beta a nivel de corazón y a nivel periférico los receptores alfa. Vasoconstricción.
Pero estos 3 medicamentos solo se emplean en pacientes hospitalizados. La digoxina, obviamente, es solo una indicación. Insuficiencia cardíaca congestiva venosa más fibrilación auricular. Ya no la empleamos en otros pacientes. La mayoría de los cardiólogos tratan de no usar digoxina. Cada vez se emplea menos. Y lo vemos en el hospital. Pocos pacientes llegan que estén tomando digoxina. Sí hay, pero son ya cada vez menos. Ahora, en los últimos años ya no he visto intoxicación digitálica como antes veíamos. Esos 2 electros, pues lo tomamos nosotros en servicios de urgencia. Pero actualmente ya no lo vemos. ¿Por qué? Porque cada vez se emplea menos digoxina. En Europa ya casi no lo emplean. Es una rareza que alguien tome digoxina. Aquí en México todavía vemos algunos casos. No quiere decir que el medicamento sea malo, sino hay que saberlo emplear. Bueno, preguntas o comentarios. Mañana seguimos ya. Mañana terminamos con los fármacos, es decir, vamos a ver IECAS, OARA2 y diuréticos. Furosemide y espironolactona. Acuérdense, digoxina y nitratos mejoran la calidad de vida, sí, pero no mejoran la sobrevida. No viven más, no mejoran su pronóstico a largo plazo. Por eso están al final. Mañana vamos a ver lo que mejora la calidad de vida y la sobrevida, que son IECAS-ARA2 y espironolactona. Bueno, ahora sí, nos veremos mañana. Si no hay preguntas y si surge alguna, mañana la resolveremos. Nos veremos, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta